Los microorganismos que conviven con el ser humano pueden provocar infecciones o alterar alguna de nuestras funciones. Se dividen en estos cuatro grupos: bacterias, hongos, parásitos y virus. Empezaremos con el estudio de las bacterias, que son los microorganismos formados por una sola célula, es decir, son unicelulares, presentan un tamaño por lo general entre 0,5 y 5 micrómetros de longitud. Dentro de las bacterias contamos con tres tipos de ellas, que son los cocos, que suelen tener una forma redondeada u ovoide, los bacilos, que son alargados, aunque en algunas ocasiones son más cortos y se les denomina coco bacile. En las incurvaturas pueden tener forma de vibrios, que tienen forma de coma, forma de espirilos o forma de espiroquetas. En la estructura de las bacterias, la membrana citoplasmática, la pared celular, el citoplasma con los ribosomas y el ADN cromosómico son elementos obligados de una célula bacteriana. Los demás pueden estar o no presentes. Las bacterias pueden ser clasificadas según su coloración. Algunas bacterias se tiñen de azul, por lo que se les denomina gram-positivas, por las paredes celulares que tienen una capa gruesa de péptido-glucano, y otras que se tiñen de rojo y se les denomina gram-negativas, que se tiñen de una forma distinta porque sus paredes celulares tienen una capa delgada de péptido-glucano. Ahora, comenzaremos a hablar sobre lo que son los virus, que son entidades no celulares en un agente infeccioso que solo puede replicarse dentro de las células de otro organismo. En la estructura, el genoma se halla dentro de una cubierta proteica denominada cápside. Al conjunto de la cápside y genoma se les llama núcleo cápside. El genoma puede estar formado por ARN o ADN, monocatenario o bicatenario. La cápside está formada por múltiples subunidades proteicas de una o varias clases diferentes, capsómeros, que resultan de la asociación de moléculas proteicas de bajo peso molecular. Hay diferentes tipos, como icosaédrica o cúbico, helicoidal o compleja. La replicación consta de una serie de pasos en las que el virus tiene que penetrar a las células. El primer paso es la fijación o absorción, que consiste en la unión específica entre los virus y las células a través de una proteína vírica que reconoce un receptor. Pueden ser el grupo de proteínas fosfolípidos o lípidos, ¿no? La penetración. Esta puede llevarse a través de dos mecanismos: por simple función en la membrana celular con la envoltura del virus, o previendo citosis de la partícula donde las vesículas citoplasmáticas descapacitan. Descapacitación. Se produce por enzimas de origen celular que terminan por dejar libre el genoma vírico. Algunos virus se oxidan al penetrar en las células, mientras que otros son transportados a través del citoplasma, hasta los poros de la membrana del núcleo, donde es liberado. Los virus no envueltos, los capsómeros, se unen formando cápsidas vacías denominado procápside, que se introducen en el ARN vírico durante la maduración dentro de las procápside, y tras la fragmentación de algunas de las proteínas terminan por encerrar el ácido nucleico dentro de la cápside. Los virus envueltos, algunas proteínas víricas se disponen por debajo de las membranas citoplasmáticas y otras se enclavan en ellas, que son las espículas, y el virón sale de la célula de gemación llevándose parte de la membrana citoplasmática y sus propias proteínas. La relación que establecen los virus con el hospedador viene determinada en buena medida por su carácter de parásitos, intracelulares estrictos, o por los mecanismos defensivos que tratan de evitar su establecimiento, multiplicación y diseminación de los virus. Deben ser lo suficientemente estables para sobrevivir en el ambiente hasta su entrada en el hospedador, susceptible a la infección. Esto se le llama tropismo. Continuamos hablando de los hongos. Un hongo es un organismo eucariota que pertenece al reino fungi. Son parásitos que comparten la presencia de un núcleo que contiene varios cromosomas, delimitados por una membrana nuclear, un núcleo rico en ADN y orgánulos citoplasmáticos con mitocondrias, vacuolas, retículo endoplasmático, aparato de Golgi y ribosomas. Las paredes celulares contienen quitina y beta-glucanos y se dividen en cuatro pilas denominadas ascomicota, basidomicota, zigomicota y citromicota. Los hongos filamentosos son hongos formados por una serie de ramas tubulares llamadas hivas, el conjunto de las cuales forman el micelio que reproduce por la formación de esporas, las cuales pueden ser pigmentadas o le dan color al hongo. Hongos levaduriformes son hongos unicelulares, globosos, ovales o alargados que presentan reproducción sexual a través de gemación. Visión binaria. Hongos
dimórficos presentan crecimiento filamentoso o inicial, aunque estos crecen en condiciones diferentes. Un crecimiento filamentoso se da entre 25 grados centígrados y un levaduliforme a 37. La reproducción normalmente en los hongos se reproduce tanto sexual como asexualmente, por medio de esporas. Estas son muy distintas a las de las bacterias, ya que estos se originan millones y cada uno con la capacidad para desarrollar una nueva colonia. Los hongos poseen distintos tipos de esporas sexuales que se originan tras la fusión de los núcleos de dos hijas o dos levaduras en la posterior meiosis. Ahora hablaremos de los parásitos. El parasitismo se define como una asociación de seres vivos en la cual uno de ellos denomina parásito. Depende fisiológicamente del hospedador para su hábitat y nutrición, a la vez que puede causarle daño según su localización en el hospedador. Los parásitos se clasifican en ectoparásitos, endoparásitos. Los ectoparásitos son aquellos que viven en su superficie externa o en cavidades que abren directamente en su superficie. Los endoparásitos viven dentro de los diferentes aparatos y tejidos del hospedador. Los hospedadores pueden ser de distintas clases o categorías y desempeñan diferentes papeles en la vida de los parásitos. Hay hospedador definitivo y hospedador intermediario. El hospedador definitivo es el que alberga al estadio adulto, la fase de reproducción sexual del parásito. El hospedador intermediario sería aquel que alberga las formas larvarias o de reproducción asexual de un parásito. Los protozoos son organismos unicelulares eucariotas con uno o varios núcleos y de tamaño variable. La nutrición de los protozoarios, parásitos enteros médicos. Son heterótrofos que pueden adoptar un tipo denominado holozoico o saurozoico. Los holozoicos se alimentan por ingestión de microorganismos enteros o partículas alimentarias mediante un proceso de fagocitosis. Los saprozoicos son las sustancias nutritivas que penetran por difusión simple o por el transporte activo a través de la membrana citoplasmática. La reproducción puede ser asexual, que adopta diferentes tipos como la división binaria simple o división múltiple, o puede ser sexual, que se inicia con la formación de gametos o haploides, que darán lugar con función a una célula diploide. El término helminto se agrupa a los metazoarios, pertenecientes a dos grupos de animales, parásitos bastante diferentes de platelmitos, o los nematodos. Los platelmitos son animales invertebrados, del cuerpo aplanado y con simetría bilateral, formando por un solo elemento y por numerosos segmentos, y recubrimientos de un segmento de naturaleza bastante complejo. Los nematodos son invertebrados del cuerpo cilíndrico, ampliamente distribuidos en la naturaleza, donde existen especies de vida libre y de vida parasitaria. Los artrópodos, compuestos por animales invertebrados segmentados, celomados con simetría bilateral y con un exoesqueleto quitinoso constituido por quitina y proteínas y dividido en placas separadas por membranas flexibles y apéndices articulados.